Muchas personas piensan que sus pensamientos son solo ideas pasajeras, sin peso ni impacto en su vida. Creen que imaginar grandes metas es una fantasía inútil, que soñar no sirve de nada, que su mente no moldea su futuro, pero están profundamente equivocados. Yo, Brian Tracy, he comprendido que todo lo que una persona logra o no logra comienza en su mente. Tus creencias son el mapa que guía tu realidad. Si estás convencido de que puedes alcanzar algo, tu mente abrirá las puertas para lograrlo. Si dudas de ti mismo, te detendrás antes siquiera de intentarlo. Por eso, no hay fuerza más poderosa que una convicción firme y constante. No necesitas un entorno ideal, sino una mentalidad que no se doblegue. Lo que mantienes con fe, disciplina y claridad se transforma, se construye, se hace realidad. Tu vida refleja lo que consideras posible. Cambia tus creencias y transformarás tu mundo, porque cuando crees de verdad, lo creas, y ese poder reside en ti. La fuerza que dirige tu vida no es la suerte, ni el talento, ni siquiera las oportunidades que aparecen en tu camino. La verdadera fuerza es invisible, pero lo controla todo, lo que crees sobre ti mismo. No es una frase bonita para motivarte, es la estructura silenciosa que moldea cada minuto de tu existencia. Porque cada decisión que tomas, cada reto que enfrentas o evitas, cada oportunidad que aprovechas o dejas pasar, nace de una raíz. Lo que crees posible, lo que crees merecer, lo que crees capaz de lograr. Un hombre puede tener preparación, contactos, recursos, pero si en lo profundo cree que no merece prosperar, se autosabotea. Empieza, pero no termina. Acepta menos de lo que vale. Se conforma con tratos mediocres. Postergará su grandeza por miedo a destacar. Y no es porque no tenga poder, es porque cree que no lo tiene. Y esas creencias gobiernan como una prisión invisible, una cárcel en la que vives sin verla, pero la obedeces todos los días. Mira tu vida actual, tus finanzas, tus relaciones, tu salud, tu paz mental. Todo eso no es casualidad, es un espejo de tus creencias. Si piensas que el dinero es escaso, vivirás peleando con él. Si piensas que no eres atractivo, te moverás con inseguridad. Si piensas que nadie es confiable, atraerás desconfianza. El cerebro no busca lo verdadero, busca confirmar lo que ya cree. Y por eso tu mundo no cambia hasta que cambian tus creencias. Y aquí está el detalle más peligroso. La mayoría de esas creencias no las elegiste tú, las heredaste. De tus padres, de la escuela, de la televisión, de una sociedad que glorifica la queja y castiga la excelencia. Desde niño escuchaste frases como, no te creas tanto, más vale algo seguro, el dinero cambia a la gente, soñar es para los ricos. Y sin darte cuenta fuiste construyendo una identidad pequeña, limitada, una mente entrenada para no destacar. Y lo peor es que con el tiempo defendiste esa mentalidad como si fuera tuya. Yo soy así. Es que no tengo suerte. A mí nunca me funciona. Pero no es verdad. Nadie nace con límites. Los límites se instalan. Y mientras no los cuestiones, seguirás actuando desde un programa viejo. Un modelo útil para sobrevivir, pero inútil para prosperar. Aquí entra el principio más liberador. Todo lo que crees puede reescribirse. Y no necesitas décadas de terapia ni un milagro. Solo necesitas estar dispuesto a cuestionar cada voz que te dice, no puedes, no es para ti, ya es tarde. Esa voz no es tuya, es prestada, y puedes devolverla. ¿Cómo empezar? Observa tus resultados sin juicio. ¿Qué áreas de tu vida están estancadas? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué oportunidades has rechazado por miedo o inseguridad? Esa observación honesta es el primer paso, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Y una vez que lo ves, puedes decidir, esto ya no lo acepto. Esa decisión, por pequeña que parezca, ya está reprogramando tu mente. Luego, reemplaza la creencia. No basta con eliminar, hay que sembrar una nueva. En vez de soy malo con el dinero, di, puedo aprender a dominar mis finanzas. En vez de nunca termino nada, di, cada día soy más disciplinado. No lo digas por decirlo, dilo con intención, escríbelo, repítelo, siéntelo, porque mientras más lo sostengas, más lo creerás. Y cuando lo creas, actuarás desde ahí, porque la acción siempre sigue a la creencia. Tú no necesitas motivación. Necesitas una nueva narrativa interna, una historia distinta sobre quién eres y lo que puedes lograr. Cuando esa historia cambia, todo cambia. Tu manera de caminar, tu manera de decidir, tu manera de hablar.
No es magia, es dirección mental. Y si esto te incomoda, es buena señal. La incomodidad es la frontera del cambio. Si algo dentro de ti resiste, es porque estás a punto de romper una barrera. Sostén esa incomodidad. No huyas al viejo yo soy así. Pregúntate, ¿puedo ser diferente? La respuesta es sí, porque lo has sido antes. Porque dentro de ti ya existe una versión más libre, más fuerte, más clara, esperando a ser activada. Cree distinto, y verás cómo todo empieza a transformarse. Porque lo que creas con tu mente, lo crearás con tu vida. Usted no necesita que el mundo le confirme su valor para empezar a actuar como alguien valioso. Necesita convencerse internamente de que ya lo es. Esa es la diferencia entre el hombre que avanza y el que se queda esperando. El primero se convierte en su propia fuente de validación. El segundo vive atrapado en la aprobación externa. Y esa dependencia es una forma de esclavitud silenciosa. Porque cuando necesita que otros crean en usted para avanzar, nunca avanzará de verdad. Siempre será rehén de las opiniones, de las dudas, de los juicios ajenos. Aquí es donde aparece una de las verdades más duras y al mismo tiempo más liberadoras. Usted ya está creando su vida, lo acepte o no. Cada pensamiento que repite, cada emoción que sostiene, cada decisión que toma desde lo que cree está moldeando su destino, no hay neutralidad. Si usted se repite todos los días que es tarde, que es difícil, que no tiene suerte, está construyendo una vida que confirma esas frases. Si se repite que puede aprender, crecer y superar, está construyendo otra completamente distinta. La diferencia no está en el mundo, está en su mente. Piénselo así. Su cerebro no responde a lo que pasa, responde a cómo interpreta lo que pasa. Dos hombres pueden enfrentar el mismo problema. Uno se quiebra, el otro se fortalece. ¿Qué los diferencia? La historia que se cuentan. Uno dice, esto es señal de que no sirvo. El otro dice, esto es señal de que estoy creciendo. Y desde esa historia cada uno abre un camino distinto. Por eso insisto, cambie la historia y cambiará su vida. Pero para cambiar esa historia tiene que enfrentarse a sus creencias más antiguas, no las superficiales, las profundas, esas que actúan como raíces invisibles. Pregúntese con brutal honestidad, ¿qué creo sobre mí cuando nadie me ve? ¿Qué pienso cuando fracaso? ¿Qué siento cuando otro tiene éxito? ¿Qué ideas me aparecen cuando tengo una oportunidad frente a mí? Esas respuestas revelan las creencias que gobiernan su vida. Y si no las observa con coraje, seguirán actuando sin su permiso. Aquí está la clave. No necesita eliminar todas sus creencias negativas de golpe. Solo necesita empezar con una, la más dominante, la que más lo sabotea, la que se ha convertido en la columna vertebral de su estancamiento. Tal vez sea, no soy constante. Tal vez, no merezco que me vaya bien. O, mi familia nunca logró nada, yo tampoco. Esa creencia es como una raíz podrida en el jardín de su mente. Sáquela, reemplácela y riegue cada día la nueva semilla que decida sembrar. ¿Cómo se riega una creencia nueva? Con repetición y acción. No basta con pensar lo diferente. Tiene que actuar como esa nueva identidad. Si quiere creer que es disciplinado, empiece a actuar disciplinado. No espere sentirlo primero. Hágalo. Y al hacerlo su mente empezará a alinearse. Si quiere creer que merece abundancia, trátese como alguien que la merece. Cuide su entorno, seleccione sus relaciones, hable con respeto de sí mismo, no porque finge, sino porque entrena a su mente para convertirse en esa versión. Y sí, habrá resistencia, la mente vieja querrá volver, le susurrará, ¿quién te crees? Eso no es para ti, vas a fallar otra vez. No la escuche, es solo eco del pasado, un pasado que ya no tiene poder sobre usted, a menos que usted se lo conceda. Cada vez que esa voz aparezca, respóndale con una acción contraria. Si le dice, vas a fallar, hágalo de todos modos. Si le dice, no eres suficiente, afírmese en voz alta, sí lo soy. Si le dice, mejor no empieces, empiece. Esa es la verdadera reprogramación. El entrenamiento real no es leer libros sin aplicar, ni consumir motivación sin movimiento. El verdadero entrenamiento es incomodarse conscientemente hasta que su mente entienda que usted va en serio, que ya no quiere vivir limitado por ideas heredadas, por fracasos pasados o por identidades que ya no le sirven. Usted tiene derecho a actualizar su mente, a escribir una narrativa nueva, a construir creencias más grandes, más útiles, más alineadas con su verdadero potencial. Y lo hace no para ver si funciona, lo hace porque sabe que su vida depende de ello.
Porque cada día que se queda con una creencia limitante, está renunciando a una parte de su futuro, y eso no es negociable. No más excusas. No más repeticiones inconscientes. Hoy empieza a escribir la historia que realmente quiere vivir. Y la tinta de esa historia son las creencias que usted elige sostener. Porque al final, la vida no se trata de lo que espera recibir, sino de lo que se atreve a creer. Cada vez que usted dice "yo soy así", está levantando una pared invisible a su alrededor. Y cuanto más la repite, más real se vuelve. No porque sea verdad, sino porque su mente no distingue entre lo cierto y lo repetido con convicción. Si todos los días se dice "yo soy flojo", "yo siempre dejo todo a medias", "yo no sirvo para eso", su cerebro empieza a actuar como si esas fueran leyes naturales. Pero no lo son. Son solo decisiones, programaciones, y si fueron aprendidas también pueden ser reemplazadas. Este es el núcleo de todo, su identidad. Porque usted no actúa según lo que desea, actúa según lo que cree que es. Un hombre puede querer cambiar, fijarse metas, repetir afirmaciones todos los días, pero si en lo profundo se sigue viendo como alguien débil, indisciplinado o poco valioso, tarde o temprano se saboteará. Su mente hará todo lo posible para confirmar lo que usted ya cree de sí mismo. No lo hace por maldad, lo hace por coherencia, porque su cerebro busca congruencia, no resultados. Y por eso no basta con desear una nueva vida. Tiene que convertirse en el tipo de persona que vive esa vida. Y eso empieza por ajustar su identidad, no su calendario. Antes de cambiar hábitos, cambie la historia que se cuenta. Porque un hábito que no encaja con su autoconcepto nunca se sostiene. Usted puede empezar a levantarse temprano, a comer sano, a estudiar, pero si en lo profundo se sigue viendo como alguien flojo, ansioso o caótico, tarde o temprano volverá a su antigua forma, porque la identidad siempre gana. Entonces, ¿cómo cambia esa identidad? Primero, con conciencia brutal. Mire de frente las etiquetas que se ha puesto, esas que repite en voz baja: "soy un desastre", "nunca termino nada", "siempre me equivoco". No las justifique. Obsérvelas, escríbalas si es necesario. Y luego pregúntese: ¿esta idea me ayuda a avanzar o me detiene? ¿Me eleva o me encierra? Porque si lo encierra, tiene que destruirla y reemplazarla, no por algo perfecto, sino por algo más útil. Y aquí viene lo más poderoso: usted puede construir una nueva identidad con acciones mínimas repetidas con intención. No tiene que convencerse de golpe. Solo necesita empezar a actuar como si ya fuera esa persona. ¿Quiere verse como alguien disciplinado? Haga hoy una sola cosa disciplinada. ¿Quiere verse como alguien valiente? Tome una decisión que lo incomode. ¿Quiere ser alguien confiable? Cumpla una promesa, aunque sea pequeña. Cada vez que actúa desde esa nueva identidad, la refuerza. Y cada vez que la refuerza, se vuelve más real. Piense en su mente como una balanza. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra suma peso en un lado o en el otro. Usted decide si refuerza la identidad que quiere dejar o la que quiere construir. No hay neutralidad. Todo suma o resta. Y cuando entiende esto, deja de vivir en automático. Empieza a vivir con intención, a usar cada momento como una oportunidad para convertirse en su versión más fuerte. Claro, la mente vieja va a resistirse, ha estado con usted por años, le ha dado una falsa sensación de seguridad. Pero recuerde esto: no puede construir una vida nueva con una identidad vieja. Tarde o temprano tiene que soltar esa versión suya que solo sabía sobrevivir, que solo conocía la duda, que solo se movía cuando estaba al borde del abismo. Esa versión ya no lo representa, ya no le sirve, ya no puede llevarlo más lejos. Su nueva identidad no necesita ser perfecta, solo necesita ser más grande que sus excusas, más fuerte que sus miedos, más clara que su pasado. Y eso se construye con decisiones pequeñas, diarias, consistentes. Porque al final, usted no se convierte en lo que quiere, se convierte en lo que repite. Y si repite acción, visión y enfoque, su nueva identidad no solo será posible, será inevitable. ¿Alguna vez se ha detenido a observar las pequeñas decisiones que toma cada noche antes de dormir? No hablo de los grandes planes ni de los sueños lejanos. Hablo de esas elecciones silenciosas que parecen inofensivas: quedarse viendo el celular hasta tarde, evitar esa conversación pendiente, saltarse la planificación del día siguiente. Esas decisiones invisibles para el mundo están moldeando sin que lo note el tipo de vida que tendrá mañana. Porque el día no empieza cuando amanece. El día empieza cuando usted lo prepara.
Y su mente, antes de dormir, es el terreno más fértil para reprogramar su destino. Cada noche tiene dos opciones: alimentar su ansiedad o entrenar su enfoque. Puede acostarse repasando lo que salió mal, lo que teme, lo que le falta, o puede elegir sembrar pensamientos de dirección, de propósito, de intención. Puede visualizar con detalle lo que quiere lograr. Puede repetirse afirmaciones poderosas. Puede revisar sus metas, sus avances, sus pendientes. Puede preguntarse: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esa rutina aparentemente sencilla no es una moda. Es una estrategia mental de alto rendimiento, porque lo último que usted piensa antes de dormir se queda trabajando en su subconsciente toda la noche. Y la mente no descansa. Si no la dirige con intención, ella repetirá el patrón más cómodo, no el más útil. Por eso tantos hombres viven atrapados en ciclos de ansiedad, de sabotaje, de postergación, no porque no tengan fuerza, sino porque nunca aprendieron a cerrar su día con firmeza, porque dejan que la última palabra la tenga el miedo y no la visión. Pero usted puede cambiar eso. Puede instaurar una nueva rutina nocturna, no de muchas horas, sino de muchos sentidos. Porque quien domina su mente antes de dormir, despierta con una claridad que la mayoría no tiene. Y si esto le aporta valor, tómese un segundo para suscribirse al canal. No por mí, por usted, porque cada video puede ser ese recordatorio de que su mente, bien entrenada, puede convertirse en su mejor aliado. Y quiero que me deje en los comentarios: ¿cuál es el pensamiento repetitivo que quiere dejar de alimentar cada noche? Escríbalo con sinceridad, porque al escribirlo empieza a debilitarlo, y al reemplazarlo, empieza a liberarse. No se trata de tener la noche perfecta, se trata de cerrar el día con conciencia, de no entregarle su mente al caos, de recordar que usted no es sus errores, ni sus fracasos, ni sus dudas. Usted es la conciencia que puede observar todo eso y elegir distinto, y cuando cada noche termina con esa firmeza, ya no importa cómo empiece el día, porque su dirección está clara, su mente está en marcha, y su destino ya está cambiando. Muchos hombres creen que el cambio empieza con grandes decisiones, un nuevo trabajo, un viaje, una oportunidad repentina, pero no. El cambio profundo empieza con algo más simple y más poderoso, una nueva historia interna. Lo que usted se repite todos los días en silencio, cuando nadie lo ve, es lo que más influye en su vida. Si su diálogo interno está lleno de excusas, quejas, autocrítica o desesperanza, esa será la atmósfera mental en la que crecerá o en la que se estancará. Porque su mente no cuestiona lo que escucha repetidamente, lo asume como verdad. Cada pensamiento negativo repetido sin freno se convierte en una orden, una instrucción silenciosa que su subconsciente obedece sin resistencia. No puedo. Siempre me pasa lo mismo. Esto no es para mí. Ya es tarde. Yo no nací para eso. Son frases que su mente interpreta como límites. Y cuando vive desde esos límites, empieza a actuar como alguien limitado. Se frena antes de intentar, abandona antes de avanzar. Y lo peor, cree que es real. Pero no es real. Es una narrativa. Y toda narrativa se puede reescribir. Si usted empieza a hablarse distinto, la pregunta no es si su vida puede cambiar. La pregunta es: ¿está dispuesto a cambiar las palabras con las que se construye? Porque su identidad no es un hecho, es una repetición. Y si repite ideas de escasez, de insuficiencia, de derrota, terminará comportándose como alguien vencido, aunque tenga todo el potencial del mundo. La disciplina más transformadora no es la que se ve, es la que se escucha dentro de usted. Esa voz firme que, cuando la duda quiere entrar, responde: no hoy, hoy decido avanzar. Empiece con frases pequeñas pero poderosas. Estoy aprendiendo, estoy entrenando, me estoy acercando, tengo lo que se necesita. No son afirmaciones mágicas, son instrucciones nuevas. Y cuando las repite con emoción, con presencia, con decisión, su mente empieza a reorganizarse, porque el cerebro sigue al lenguaje. Y si su lenguaje cambia, su estructura mental también cambia. No se trata de mentirse. Se trata de elegir conscientemente qué quiere fortalecer. Y eso requiere práctica, constancia, vigilancia interna. No basta con decirlo una vez. Debe sostenerlo todos los días, especialmente cuando su entorno contradiga su visión. Porque ahí es cuando más importa. Ahí es cuando se entrena de verdad. Cuando nadie cree en usted.
cuando los resultados aún no aparecen, cuando la realidad externa lo invita a renunciar, y usted responde con una frase que lo mantiene firme, una frase que lo regresa al camino, una frase que lo reconecta con lo que quiere construir. Recuerde esto, la mente es un jardín. Lo que usted siembra en forma de pensamientos, tarde o temprano florece en resultados. Si siembra duda, cosecha parálisis. Si siembra miedo, cosecha resignación. Pero si siembra convicción, foco e intención, cosecha una vida que refleja eso. La herramienta más poderosa que tiene para sembrar mejor es el lenguaje que elige repetir. No lo subestime. No es poesía. Es programación. Y si lo cree, lo crea, porque lo repite hasta que su mente lo asume como destino. La mayoría de los hombres subestima el poder de lo invisible. Creen que lo que no se ve no importa, que lo que está en la mente es solo pensamiento, que solo lo tangible tiene valor, pero se equivocan. Todo lo visible nació en lo invisible. Cada acción que tomó empezó con una idea. Cada hábito que sostiene empezó con una decisión interna. Cada resultado que hoy tiene se gestó primero en su mente. Por eso, si quiere cambiar su vida, no empiece por fuera, empiece por dentro. Porque si su sistema interno sigue igual, cualquier intento externo será frágil, temporal, fácil de derrumbar. La creencia es el cimiento. Y no hablo de frases motivacionales vacías ni de optimismo superficial. Hablo de convicción profunda. De esa creencia firmemente sostenida que no depende del entorno para mantenerse viva. Esa clase de creencia no se construye en un día. Se entrena. Se fortalece con cada decisión valiente, con cada compromiso honrado, con cada excusa rechazada. Porque mientras más demuestra con acción que cree en usted, más empieza a creer de verdad. La autoconfianza no se siente, se fabrica con hechos. ¿Y cuál es el mayor enemigo de esas creencias poderosas? El autosabotaje silencioso. Esa voz que no grita, pero susurra. ¿Y si fallas? ¿Para qué intentarlo? No tiene sentido. Nadie te va a apoyar. Esa voz se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común, pero en realidad es miedo. Es la herencia de años de fallos, críticas o abandono. Y mientras usted le dé espacio, seguirá dictando su destino, porque lo peor no es fracasar. Lo peor es no permitirle a su mente creer en algo distinto solo porque antes salió mal. ¿Quiere romper ese patrón? Entonces confróntelo, escríbalo, léalo, respóndale con decisión. Cada vez que su mente diga, no puedes, conteste, voy a intentarlo igual. Cada vez que diga, esto es demasiado, conteste, soy más fuerte de lo que creo. Y no lo diga por decirlo. Dígalo con el cuerpo, con la espalda recta, con el rostro firme. Porque el lenguaje que sostiene con el cuerpo se instala más fuerte en su sistema nervioso. Su mente lo escucha mejor cuando su postura también lo afirma. Y entienda algo, no necesita creer al 100% para empezar. Solo necesita la fe suficiente para dar el primer paso. El resto se construye en el camino. Cada avance, por pequeño que sea, refuerza su creencia. Cada acción tomada sin garantías fortalece su disciplina. Y cada vez que repite ese ciclo, su identidad cambia. Ya no se ve como alguien que intenta. Se ve como alguien que construye, con errores, con tropiezos, con dudas, pero con avance real, porque el avance no lo da la certeza, lo da la acción. Y si en este momento su mente aún duda, está bien. Dudar es parte del proceso. Solo no le entregue el volante a esa duda. Déjela sentarse atrás, mientras usted conduce con dirección. Porque el que espera no tener miedo para avanzar, nunca avanza. Pero el que avanza a pesar del miedo, ese empieza a demostrarle a su mente que hay otra forma de vivir. Una forma basada en elección, no en programación. En enfoque, no en reacción. En visión, no en pasado. Créame, usted no necesita tenerlo todo claro para moverse. Solo necesita moverse lo suficiente para que su mente empiece a ver que sí es posible. Porque cuando ve progreso, aunque sea mínimo, empieza a creer. Y cuando cree, crea. No por magia, sino por decisión repetida. Por estructura interna. Por la determinación de no aceptar una vida mediocre solo porque el entorno se conforma. Porque usted no nació para vivir como la mayoría. Usted nació para liderar su realidad. Y esa realidad empieza a construirse cuando usted se niega a volver a pensar como antes.
Hay una fuerza silenciosa que decide si su vida avanza o se estanca. No es la economía, no es la suerte, no son los demás. Es la historia que se repite en su mente cada día. No importa cuánto quiera cambiar, cuánto lea o cuánto se esfuerce. Si la narrativa interna sigue siendo la misma, sus decisiones también lo serán. Y lo más duro de aceptar es esto. Esa historia muchas veces ni siquiera fue escrita por usted. Fue heredada, programada, impuesta por experiencias pasadas, por voces ajenas, por fracasos sin procesar. Pero si hoy no la cuestiona, mañana volverá a obedecerla. Y quien obedece una historia limitada, crea una vida limitada. Deténgase y observe con honestidad. ¿Qué se dice cuando nadie lo escucha? ¿Qué piensa de sus capacidades, de su futuro, de sus posibilidades? Porque la mente pobre no solo es pobre en recursos, es pobre en visión. Se alimenta de frases como, no es para mí, ya es tarde, yo no nací con suerte, no tengo contactos. Y esas ideas no son verdad hasta que usted las empieza a vivir como si lo fueran. En cambio, la mente rica no niega la realidad, la interpreta con poder. Dice, esto es lo que tengo, pero no lo que soy. Esto es lo que pasó, pero no lo que me define. Y desde esa distancia emocional, toma mejores decisiones. Aquí está la verdad más incómoda. Cada pensamiento que usted acepta como definitivo se convierte en un filtro. Filtra lo que ve, lo que intenta, lo que espera. Si cree que algo es imposible, ni siquiera lo intentará. Si cree que no es capaz, no tomará riesgos. Si cree que siempre fracasa, rechazará oportunidades antes de que aparezcan. Entonces no es la realidad la que lo limita, es su percepción de ella. Por eso, cambiar lo que cree, cambia lo que crea. Y no por misticismo, sino por enfoque, por neurociencia, por lógica. Esto no significa mentirse. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de entrenarse a pensar con responsabilidad emocional, de preguntarse cada día, ¿esta idea me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Esta creencia me empodera o me reduce? ¿Esta historia que me cuento es útil o es solo un eco del pasado? Porque la mente que crea con intención no se aferra a la historia antigua, la reescribe, la desafía, la actualiza, entiende que no es el pasado lo que lo detiene, sino la interpretación inconsciente de ese pasado. Y aquí hay una clave poderosa, el lenguaje. Las palabras que usa todos los días no son neutras, moldean su identidad. Si cada día dice, estoy cansado, está difícil, soy un desastre, su mente lo escucha, lo cree y lo confirma. Pero si cambia su lenguaje, aunque al principio le parezca incómodo, empieza a instalar una nueva estructura interna. No diga, no puedo. Diga, aún no lo domino, pero estoy aprendiendo. No diga, soy flojo. Diga, estoy entrenando mi constancia. No diga, esto es imposible. Diga, esto me exige más y estoy dispuesto a darlo. Porque toda transformación profunda comienza en lo micro, en lo que repite en su cabeza cuando nadie lo corrige, en cómo se habla cuando falla, en cómo se trata cuando no cumple. El hombre que crea una vida poderosa no es el que nunca cae, es el que incluso cuando cae, se levanta con una narrativa más fuerte, una narrativa que no lo destruye, sino que lo reconstruye, que no lo castiga, sino que lo desafía, que no lo etiqueta, sino que lo recuerda, porque usted no es sus errores, es quien elige ser después de ellos. Por eso, antes de buscar otra estrategia, otro curso o incluso otro mentor, mire hacia adentro. Revise el guión que está reproduciendo sin darse cuenta. Porque no hay motivación que funcione si la historia en su cabeza va en contra de su visión. Y no hay fuerza más grande que la de un hombre que reescribió su historia y se la creyó. Porque cuando eso pasa, el mundo empieza a responder. No porque todo fuera cambió, sino porque usted al fin empezó a vivir desde adentro hacia afuera. Ahí es donde todo comienza. Ahí es donde todo cambia. La mayoría de los hombres subestiman el poder de su mente porque nunca aprendieron a usarla a su favor. La usan para recordar fracasos, para imaginar lo peor, para repetir dudas, para alimentar miedo. Pero la mente no fue diseñada para eso. Fue hecha para crear, para visualizar, para proyectar. Su mente es una fábrica de realidades y lo que produce depende del insumo que recibe cada día. Si alimenta basura, producirá caos. Si alimenta claridad, producirá resultados.
porque la mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Simplemente ejecuta lo que usted le repite. Por eso, el primer paso no es trabajar más, no es hacer más llamadas, no es levantarse más temprano. Todo eso ayuda, sí. Pero sin una mente entrenada, cada acción tendrá un techo invisible. Usted no avanza por lo que hace, avanza por lo que cree que es posible. Si cree que no puede, se saboteará. Si cree que no merece, rechazará oportunidades. Si cree que siempre le va mal, atraerá errores. Pero si cree con convicción que está en proceso, que está creciendo, que está construyendo, entonces cada paso, por pequeño que sea, lo impulsa hacia adelante. Y ese es el verdadero secreto de los hombres que transforman su vida. Se entrenan a creer antes de ver. No esperan a que todo sea perfecto para tener confianza. Cultivan confianza antes de ver los frutos. Porque entienden que la fe no es esperar sentado, es actuar con dirección aunque no haya evidencia. Es moverse como si ya estuviera más cerca. Es decidir como si el éxito fuera inevitable. No porque se engañen, sino porque se lideran desde una visión superior a su entorno. Piense en cualquier persona que haya logrado algo extraordinario. En su industria, en su comunidad, en su historia personal. ¿Qué tenían en común? Una creencia férrea de que podían lograrlo, aunque nadie los entendiera, aunque fallaran, aunque todo se viera en contra. Esa creencia fue su combustible. No la motivación pasajera, no el ánimo de un buen día, sino una identidad sólida. Una narrativa repetida a diario. Esto es lo que soy. Esto es lo que vine a construir. Esto es lo que va a pasar. Y claro, habrá días en que esa creencia flaquee. Es normal. No se trata de perfección, se trata de sostener la visión con disciplina, aun cuando el cuerpo esté cansado y el entorno sea incierto. Porque cuando usted ya no vive por emociones, sino por decisiones, se convierte en alguien peligroso para sus excusas y magnético para su destino. El universo no responde a quien duda de sí mismo. Responde a quien actúa como si ya lo hubiera logrado. Así que si hay una sola cosa que quiero que recuerde de este video es esta. Usted no necesita esperar a sentirse listo para empezar a cambiar su vida. Solo necesita creer con fuerza que es posible. Y luego demostrarlo con cada acción. Cree una rutina nueva. Cree un hábito distinto. Cree una relación más consciente con su tiempo, con su energía, con su dinero. Y luego repita, hasta que lo que un día fue esfuerzo se convierta en su nueva forma de vivir. Porque sí, lo que usted cree, lo crea. No es magia. Es neurociencia. Es consistencia. Es liderazgo personal. Si empieza hoy, si deja de buscar pruebas externas y empieza a cultivar evidencias internas, todo en su vida comenzará a girar. Las puertas se abrirán. Las personas correctas aparecerán. Las ideas llegarán. Y no porque el mundo se volvió más generoso, sino porque usted se volvió más coherente, más fuerte, más decidido. Este es su momento, no cuando tenga más tiempo, no cuando tenga más dinero. Es aquí, en medio de sus miedos, de sus dudas, de su caos. Porque si puede creer que es posible ahora, entonces podrá sostenerlo cuando llegue el éxito. Y ahí está el secreto. Ya no dependerá del resultado, dependerá de usted. Lo cree, lo crea. Así funciona, así empieza, así se transforma todo.